Hola amigos de la Eterna Vigilancia, ¿qué tal personas de bien? Bueno, ¿Uruguay necesita un Ministerio de Justicia o necesita más libertad y menos burocracia? Quédate que te lo cuento. Recientemente en el discurso del presidente Orsi en el Parlamento se hizo el anuncio de la posibilidad de la creación de un Ministerio de Justicia, ¿no? Y han habido muchos argumentos a favor de la creación de este ministerio, que de hecho ya existió. El Uruguay tuvo un antecedente de un Ministerio de Justicia, que fue precisamente a la época de la dictadura, la década del 70, y que después con la reapertura de la democracia en el año 85 fue eliminado. Pero decía, necesitamos un Ministerio de Justicia, Justicia y Derechos Humanos, que es el nombre que se le quiere poner. Veamos. En la elección pasada, en la campaña electoral pasada, todos los partidos, al menos los mayoritarios, tenían en sus programas de gobierno la creación de un Ministerio de Justicia. El Frente Amplio, como lo acaba de hacer, pero también el Partido Nacional y el Partido Colorado. Fíjense lo que decía el programa de gobierno del Partido Nacional respecto a este tema. Creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que permita centralizar y coordinar mejor las políticas de justicia y derechos humanos, lo que puede mejorar la eficiencia y efectividad del sistema. Por su parte, el programa del Partido Colorado, en el punto 6, la parte que está denominada Funcionamiento Judicial, preveía específicamente la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, hoy ante el anuncio se oponen, pero en realidad, como lo hemos dicho siempre a lo largo de estas columnas en este canal, son lo mismo, hacen lo mismo. En la heladería ideológica todos toman de frutilla y chocolate, unos con azúcar y los otros sin azúcar. Esta es una prueba más de ello. Ahora, ¿cuáles son los argumentos por los cuales se oponen ahora, un año después de haberlo propuesto? Bueno, es porque la persona, el individuo que figura como posible ministro de Justicia, no les merece confianza. Al respecto, dos cosas. La primera, ¿no les merece confianza? Está bien, esto es una cuestión de piel. ¿Te merece confianza o no te merece confianza? Ese no es el punto. El punto es que están haciendo foco en la persona y no la institucionalidad. Si hay algo que es clave para el normal funcionamiento de un país sano, son tener marcos institucionales sólidos, sanos, independientemente de las coyunturas y los pormenores de quienes detenten ese órgano, esa institución, ¿no? Entonces, es una suerte del filósofo Ray de Platón, ¿no? Es decir, bueno, no nos interesan tanto los marcos institucionales, sino que la persona que ocupa el cargo sea lo suficientemente instruida, idónea, para poder anticiparse a todas las necesidades de la gente. Bueno, un disparate que pone de manifiesto además que este ministerio entonces, para que sea viable y para que no genere las distorsiones que más adelante diremos que va a generar, para que sea viable, decía entonces, depende de la buena voluntad de alguien. Quiere decir que la institucionalidad va a ser muy frágil. Quiere decir entonces que puede llegar a tener interferencias. Pero bueno, no nos adelantemos. ¿Cuáles son los argumentos que se manejan para la creación de este ministerio? Bueno, entre ellos, que el mismo sea una especie de síntesis que permita unir todo aquello que está disperso en lo que tiene que ver con en los servicios de justicia. Se habla del acceso a la justicia, que lo tendería a favorecer, organicidad, intercomunicación o interrelación entre los distintos organismos. Pero la posta, la verdad de la milanesa, es que el Estado es como el cáncer, ¿no? La burocracia es como el cáncer, tiende a expandirse, y cuanto más grande mejor. Entonces pensemos, del 85 para acá, no hemos parado de crear ministerio, ¿no? Pensemos, Ministerio de Deporte, después fue el Ministerio de Medio Ambiente, sin perjuicio de todas las creaciones burocráticas de entre medio, ¿no? La ley de la granja, que fue una de las creaciones de la LUC, dije el Ministerio de Medio Ambiente, el MIDES, y la lista es extensa. Somos un país chiquitito, con 3 millones de habitantes, y tenemos 13 ministerios, ¿verdad? La misma cantidad de ministerios que Alemania, ¿no? Entonces, pero es esa vocación expansiva, como decía, y el Uruguay, para mejorar su administración de justicia, no necesita de un ministerio, que es verdad, no va a tener función jurisdiccional. ¿Qué queremos decir con función jurisdiccional? Es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esto, al ser un ministerio, va a tener funciones administrativas propiamente, pero igual se corre el riesgo de la interferencia, de la intromisión, de la
politización de la justicia, ¿no? O ese es el riesgo. Amigos, en otro orden, ¿existe la justicia social? Les voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Desde cuándo el deseo de alguien genera derecho en tu trabajo? ¿Qué es la justicia social? ¿No? La justicia social parte de un concepto, de una idea equivocada de que parte del producido de cada uno, del producto de su esfuerzo, no le corresponde 100%, sino que una parte le corresponde al colectivo. Parte de esa trasnochada idea de que ante cada necesidad nace un derecho, ¿no? Pero se topa con un problema, ¿no? ¿Y cuál es? Y es que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y si entonces así fuera, no habría sociedad posible, porque si todos viviéramos de la caridad, las sociedades no serían viables, pereceríamos todos de inanición porque nadie produciría, ¿no? Entonces, la necesidad no crea derechos en la propiedad ajena. De este tema, mucho más desarrollado, hablamos en mi último libro, El significado de la caridad, con prólogo de Alberto Venegas Lynch, hijo, de Unión Editorial. Está a disposición, nos lo pueden contactar desde nuestro canal de YouTube o en las redes. Se lo enviamos a cualquier punto del país. 700 pesos es el costo del libro. Y ha salido una nueva edición del Estado Enemigo Público, el tomo 2, Por el Camino de la Libertad. El tomo 1 versaba sobre la crítica y este, si bien también es crítica, ahonda un poquito más en las propuestas de cómo transitar hacia una sociedad libre. El costo es de 500 pesos. Así que lo mismo también. Si este video les gustó, fue de vuestro agrado, les agradezco un me gusta, se pueden suscribir al canal, hacernos algunos comentarios de manera tal que esto se pueda difundir y estas ideas de la libertad llegar a más personas, ¿no? Entonces, los liberales siempre hemos estado en contra de la expansión del Estado, ¿no? El costo de la libertad es la eterna vigilancia. Precisamente de esto se trata, de estar atentos, vigilantes y poder controlar estos delirios expansivos de la clase política, que en definitiva, al aumentar la burocracia, aumenta la posibilidad de dar más empleos para los amigos militantes, para los parientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nunca para de crecer. Además, es relevante la oposición esta que estamos diciendo, no solo porque para que la justicia sea eficiente no se requiere de un ministerio, como no se requiere de un ministerio de nada para mejorar cualquier cosa, por el contrario, la creación de burocracia lo que genera es más gasto, más mecanismos de control, y al haber más gasto se generan otras deficiencias que generan otros problemas que nos llevan al punto de partida. Entonces ahí generamos otra nueva intervención que va a volver a generar el mismo círculo vicioso. Hay que desandar el camino, hay que eliminar ministerios, hay que eliminar burocracia. ¿Por qué? Y bueno, porque todo esto genera consumo de capital, genera gasto. ¿De dónde cree que sale la plata para todo esto? ¿Sale de que se crece en la tierra, cae de los árboles la plata? No hay almuerzo gratis, alguien siempre paga la cuenta y esa la pagamos los nabos de siempre, vos y yo, ¿no? Entonces, en definitiva, esto lo que implica es seguir consumiendo capital, seguir metiéndole la mano en el bolsillo al sector productivo, seguir metiéndole la mano a la gente de trabajo para financiar esta fiesta del gasto público que no va a generar ningún beneficio, ¿no? Entonces, quieren potenciar la cuestión judicial y al Poder Judicial no se le da presupuesto. Pero además, hagamos del proceso judicial algo mucho más ágil, que haya una verdadera igualdad ante la ley, no haya procesos especiales para un proceso laboral versus un proceso de pensión alimenticia. De hecho, hoy es más importante un proceso laboral que un proceso de pensión alimenticia, porque tiene ley especial, tiempos especiales que son más cortos, lo mismo pasa con las cuestiones de género, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, esa fatal arrogancia de los políticos, de la clase política, de creerse superiores, mejores, de creer que nosotros no podemos vivir sin ellos y que ante cada problema real o ficticio, y los que son reales son creados por ellos, debe haber una nueva intervención para poder solucionarlos, cuando lo que vienen a hacer es volver a agravar el problema. Pasa lo mismo con
la administración de justicia en materia penal, lo hablamos en algunas columnas pasadas. ¿Por qué no explorar otras opciones? ¿Por qué no explorar la posibilidad de que cada uno, al menos en delitos menores en materia penal, pueda ser el fiscal de su propio caso? Prescindir de la Fiscalía de la Nación para los delitos contra la propiedad, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿No se puede? Recordemos que hasta el siglo XIX el titular de la acción penal era el individuo y ese poder le fue arrebatado por el Estado. Entonces, ¿qué son estos tipos? ¿Mandrake? ¿Semidioses? ¿Que nosotros no podemos valernos por nosotros mismos mejor que ellos? Aún teniendo el aparato burocrático a disposición, el Estado, aún valiéndose del monopolio de la violencia, que es lo que conocemos como gobierno, ¿no? Aún así todo, son un fracaso. Pensemos esto. El gasto público no ha parado de crecer en el Uruguay en los últimos 30 años. ¿Ah? Se duplicó el gasto. De hecho, han aumentado los ministerios, han aumentado la burocracia, ha aumentado el número de empleados públicos y sin embargo tenemos 400.000 uruguayos trabajando en negro, 32% de pobreza infantil, desempleo que ronda el 8%, empresas que no paran de irse, nadie quiere invertir. Entonces, señores, ustedes no son la solución, ustedes son el problema, tan simple como eso. Entonces, en definitiva, como decía, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Exhorto a los amigos de la libertad, que a lo largo de la historia hemos sido muy pocos y los triunfos han sido siempre obras de pequeñas minorías. Los exhorto a ejercer una crítica vivaz en este tema, porque es así como nos empiezan a meter la mano en el bolsillo, cada vez más, y los cuentos son siempre los mismos, y los problemas siempre siguen existiendo y no se solucionan. Así que, a estar vigilantes, queridos amigos, porque es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Que viva la libertad, un fuerte abrazo.